Buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro nuevo episodio de eCoffee con Novoluland. En el día de hoy os vamos a seguir dando datos sobre el mundo e-commerce, pero como siempre, antes de ello, Nuria nos va a hacer un breve resumen. Pues en el vídeo anterior estábamos hablando de la misteriosa Shein. La misteriosa Shein, ¿es verdad? Sí, hablamos de su estrategia de marketing y cómo aprovecha el boom de TikTok y poco más. Genial. Bueno, pues como os dijimos en este caso en el vídeo anterior, hoy os vamos a hablar sobre datos del e-commerce aquí en nuestro continente, en Europa. Pero para ver un poco esos datos y para que se vea reflejado esa evolución y esa magnitud de datos, vamos a empezar por datos un poco más globales. Según los datos, el comercio electrónico B2C a nivel mundial ha crecido un 22% en estos 4 últimos años y además la proporción de comercio B2C online sigue creciendo en los últimos años. De hecho, el confinamiento no ha hecho más que acelerar esos cambios de hábitos, adaptándolos al tema más hacia las compras e-commerce. Y concretamente lo hemos reflejado por los datos que nos ofrece eMarketer, en este caso en el crecimiento del comercio electrónico, que es de una cifra cercana al 27,6%. Y ojo, este cambio de hábito de compra es irreversible, que esto va a seguir creciendo en estos próximos años. Genial, pero vamos a centrarnos un poco más ya ahora en datos más en Europa. Debemos decir que en Europa tienen acceso a Internet cerca del 80% de su población y que de estas personas que tienen acceso a Internet, cerca del 60% en el último año han realizado una compra por lo menos por Internet. Sí, y además esta cifra en Reino Unido y Alemania va subiendo. Tiene una cifra cerca de 80%. ¡Wow! Es increíble que esta cifra empezamos a ver que hay países que ya están más adaptados que otros. Exacto. ¿Y sabes cuánto dinero ha generado el comercio electrónico en Europa? Pues si no recuerdo mal, el dato asciende a cerca de unos 717.000 millones de euros que han generado las diferentes empresas que operan en el continente. Si comparamos Estados Unidos con Europa, en la base de PIB, que no encontramos una diferencia muy grande, los dos lugares son muy parecidos. Son muy parejos. Sí, pero encontramos una diferencia que es las visitas de la página de Amazon. En Estados Unidos las visitas es el doble que ha realizado en Europa, que son 2.300 millones frente a 1.100 millones en Europa. Wow, la verdad es que se ve reflejado que en Estados Unidos Amazon, dentro de la plataforma hay una competencia todavía mayor en cuanto a la venta de sus productos. Sí, y en cuanto al mercado europeo, entiendo que hay varios tipos de mercados, ¿no? En este caso podemos diferenciar el mercado europeo del e-commerce en tres mercados diferentes. Por un lado tenemos en primer lugar a los mercados más grandes o los mercados ya maduros, ya los que están consolidados, que están compuestos por países como Reino Unido, Alemania o Francia. Sí. Y en segundo lugar encontramos tipo de mercado que se llama países ricos pero pequeños en cuanto de población o extensión. Por ejemplo, son los Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Y ya por último lugar nos encontramos con el tercer mercado, que es el mercado de los llamados países emergentes, en este caso en el que se incluye nuestro país, en el que se incluye España, también se incluye Italia o se incluye también en este caso también Polonia. Pero Nuria, ¿a qué se deben estas diferencias entre los diferentes mercados? Pues si no recuerdo mal, especialmente se debe a que empresas de estos países adaptaron a sus negocios al mercado online, invirtiendo parte de su presupuesto
con vistas a futuro y educando a los usuarios que adaptan este método de compra. Exacto, también tengo entendido que las personas ya de estos países, de estas culturas, ya lo que buscan es esa inmediatez que empezamos a tener también en España y que lo que buscan es tener todo aquí y ahora lo antes posible. Es correcto. Además, ahora en España, en el mercado local, cada vez hay menos gente reticente. Reticente a realizar ese tipo de compras. Exacto, de hecho en España vemos reflejado que el dato de crecimiento ha sido de una cifra cercana al 36%. Sí, y en España en el último año se ha visto como sus empresas han adaptado más que nunca sus canales online para favorecer su venta online y logística. Pero para ver un poco más estas grandes diferencias y cómo ha llegado el e-commerce a nuestro continente, debemos empezar por Estados Unidos, que es donde empezó el tema del e-commerce, siempre en este caso de la mano de Amazon, y de cómo ha llegado hasta aquí. La influencia que ha tenido Estados Unidos sobre Europa siempre se ha visto conocida y normalmente ha entrado de la mano del Reino Unido, que en este caso es quien ha copiado el modelo o lo adapta a su cultura normalmente. Claro, y tras Reino Unido sí que Francia y Alemania. También cabe destacar que uno de los potenciales de estos países es el tema de la población. Da la coincidencia de que estos tres países son los tres países más poblados de Europa y también son los países con la penetración de Internet más altas en cuanto a porcentaje, que ronda cerca del 94% de la población con acceso a Internet. Claro, al haber tanta gente con acceso de Internet, facilita que la gente se puede desarrollar su negocio online con múltiples comodidades. Después, los países del segundo mercado es muy fácil ver esa diferencia entre el resto, que en este caso es el tema de la riqueza del país. En este caso suele coincidir y coincide que son los países con rentas bastante altas, en este caso rondando los 45.000 euros per cápita por habitante, y son los siguientes en adaptar estas tendencias de los mercados ya que han consolidado este cambio de hábito, en este caso hacia el comercio electrónico, y que lo que han hecho es adaptar y mejorar esa tendencia del e-commerce, mejorando al resto, haciendo evolucionar el tema del comercio electrónico en el continente. Y por último, se encuentra el mercado emergente, son los países que han empezado a apostar el mercado online, mejorando sus estructuras y adaptándolas a venta online. Esto lo han hecho al ver que es parte del futuro este cambio de tendencia de hábitos de compra y que no se deben de quedar atrás, que deben de mejorar y de coger el tren que otros países ya han estado cogiendo. Al final, también tenemos unos datos muy interesantes que en Europa los comercios minoristas en línea representan 12%, pero si vamos por países, por ejemplo en Alemania, esta cifra llega a 15,9%, pero en Italia será 3,7%. Vemos que las diferencias culturales entre los países han hecho que estos cogieron el tren un poquito más tarde que otros países, en este caso viendo la diferencia que hay entre Alemania e Italia. Pues con esto queremos y buscamos presentar el potencial que tienen los países para mejorar, también incluso los países que ya están bastante maduros, pero sigue teniendo potencial de crecer. Exacto. Pero vamos a cambiar un poco más el tema y os queremos dar unas pequeñas recomendaciones que son básicas, pero siempre hay que recordarlas. Pues para vender fuera de la frontera tenemos que siempre recordar ahí las diferencias culturales, aunque están todo en Europa, pero cada país piensa diferente Cada país, exacto, en Europa pensamos también de manera diferente. y comporta diferente. Exacto, otro de los temas, y como bien sabemos, es el tema de la lengua. Hay múltiples lenguas a lo largo de Europa, desde el español, el inglés, el francés, el alemán.
Que lo que debemos hacer en este caso es que las descripciones de los productos que hagamos siempre deben sonar y parecer lo más naturales y nativos, entre comillas, posible para adaptarnos a la cultura de cada país. Y por otro lado, otra recomendación, también tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de envíos, porque hay países que prefieren un envío muy rápido con coste, pero hay países no le importa la velocidad, pero quieren envío gratis. Quieren los envíos gratis, exacto. Luego también otra de las recomendaciones es a tener en cuenta es el tema de los métodos de pago. Hay países a los que les gusta más el método de pago por tarjeta, hay incluso a los que prefieren no solo este método de pago, sino que también lo prefieren justamente cuando les llega el paquete a casa, o incluso quienes apuestan por otras plataformas como PayPal, Amazon Pay, Google Pay o incluso Apple Pay. Exacto. También tenemos que tener en cuenta de moneda, porque no todos los países europeos usan euro. Entonces hay que tener en cuenta en cuanto al cambio de moneda y el Para precio. establecer esos precios, ¿verdad? Sí. Pues chicos, hasta aquí os hemos dado ya un poquito una idea, una visión de lo que es el comercio electrónico en Europa, cómo todavía tiene muchísimo margen de mejora, no solo de esos países que están emergiendo ahora, sino que incluso aquellos que ya están consolidados pueden seguir mejorando. Todo esto lo hemos reflejado en datos, como hemos comparado antes, con Estados Unidos. Y no olvidéis dejarnos vuestros comentarios en el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, como siempre, vamos a estar dispuestos para vosotros a resolverosla. Pero antes de nada, Nuria, ¿de qué vamos a hablar en el próximo vídeo? Pues vamos a profundizar más el tema de hoy. Vamos a seguir con los países más desarrollados, en este caso Alemania, Inglaterra y Francia. Vale, en el próximo vídeo os vamos a hablar sobre los países que están compuestos en el primer mercado. Si quieres estar actualizado con las últimas noticias del mundo e-commerce, no olvides de suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos vídeos. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de eCoffee con Nuevo Loral. Un saludo. Hasta luego, chicos. Chao.